Hola, buenos días. Ministerio de Intercesión orando por restauración espiritual. Dios bendiga tu vida en esta mañana. Sea el favor de Dios, la bondad, la misericordia de Dios contigo, conmigo, con todos los que nos unimos a este tiempo de oración, de intercesión, orando por restauración espiritual. Te invito para que allí ya tengas tu corazón mucho más que dispuesto, realmente entregado a esa voluntad de Dios, para que en esta mañana por el Espíritu Santo la gloria de Dios descienda a nuestras vidas y podamos entender que hoy es una oportunidad más que por el Espíritu Santo nos da para poder acercarnos a nuestro Dios. Así que inclina tu cabecita, cierra tus ojos y vamos a tener una oración ferviente a Dios, presentando nuestras vidas, presentando nuestra familia, presentando nuestras necesidades y permitiendo que el Espíritu Santo tenga la libertad absoluta de hacer como Él quiera en nuestras vidas. Cierra tus ojos y oremos a Dios. Padre mío y Dios mío, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, reconocemos tu grandeza. Reconocemos tu poderío, reconocemos, Señor, que no hay Dios en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos fuera de ti. El gran yo soy, Jehová de los ejércitos, Alfa y Omega, principio y fin, el soberano, el todopoderoso, admirable, consejero, príncipe de paz. Tu nombre de guerra es Jehová. Tú eres Dios y no hay otro. Por lo tanto, a ti, Señor, te adoramos, te exaltamos, levantamos nuestra voz, Señor, en medio de esta oración. Unimos en esta mañana nuestras voces, nuestras vidas, bendito Dios, para proclamar tu nombre, para decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Por lo tanto, Señor, nos rendimos delante de ti, delante, oh Dios, de ti estamos. Padre mío, tal cual como somos, Padre celestial, te decimos, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y permítenos que en esta mañana esa gloria, esa presencia tuya, Señor, llene, invada, Dios mío, nos visite y se quede con nosotros. Bendice este ministerio, Señor. Bendice, Padre mío, cada persona que ha recibido esta palabra y que seguirá recibiendo esta palabra, y que sea, Señor, en tus manos cada persona, Señor, realmente, Dios mío, creciendo en el conocimiento de tu verdad, pero también, Señor, con la absoluta confianza de que tú eres un Dios real, que tú no eres un Dios de la historia, que tú no eres un Dios que te quedaste, Señor, simplemente en el conocimiento, sino que has trascendido en el corazón, en la mente y en la vida de las personas, a fin de mostrarte, Señor, a cada uno, Señor, de nosotros en la forma como tú, Señor, pisaste esta tierra, con amor, con misericordia, con fuego, con milagros, con prodigios, con señales. Bendito Dios, gracias por esta mañana, Señor, y gracias porque por el Espíritu Santo estás allí, Señor, hablando al corazón de muchos a los cuales le llega este mensaje. Bendecimos este tiempo, esta mañana, Señor, Padre mío, la dedicamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Te adoramos, te bendecimos. Exalta el nombre del Señor, glorifícalo, ríndele adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él es nuestro Dios. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, bendecimos su nombre. Y vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios, porque en esta mañana vamos a desarrollar, por lo menos a ser muy puntuales en un tema muy especial que Dios me ha regalado para que lo comparta contigo. Y el título de esta enseñanza es ¿un Cristo histórico o un Salvador personal? ¿Jesús es para ti un Cristo histórico o un Salvador personal? Ve conmigo al Evangelio de según San Mateo en el capítulo 16. Rápidamente vamos a ir capítulo 16 del Evangelio de según San Mateo y vamos a empezar a leer del versículo 13 al versículo 17. Gloria a Dios. Te estoy dando unos segundos para que te ubiques, porque es importante que tú sigas esta lectura conmigo. Y si lo tienes allí, aunque yo no te escuche, di amén y alaba al Señor. Dice la palabra de Dios en su poderosa y buena bendición.
Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron: algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Di amén a la palabra de Dios en esta mañana y acomódate, porque esto va a estar poderoso, esto va a estar glorioso. Y sé que si tú tienes el corazón correcto y la disposición correcta, el Señor va a hablar a tu vida de una manera muy especial. Estos tiempos, a modo de introducción, estos tiempos están y estarán muy marcados por la apostasía. Vuelvo y te repito, estos tiempos están y estarán muy marcados por la apostasía. Para quienes no conocen muy bien el término de la apostasía, apostasía dice que es la acción de abandonar, desechar, rechazar y negar la fe cristiana. Así que la apostasía es un tiempo donde muchos van a abandonar, desertar, rechazar y negar la fe cristiana. ¿Y por qué es importante que yo comience a decirte esta introducción? Porque para nosotros entender por qué viene la apostasía, tenemos que entender que hay un principio en el corazón del hombre por el cual viene la negación, en el caso de los cristianos o en el caso de ti o estar caminando con el Señor, de tu vida estar caminando con el Señor. Y es que cuando no conocemos quién es Jesús, entonces no podemos definir si es un Cristo histórico o es un Salvador personal para nosotros. La Biblia habla muy claramente, y quiero decírtelo, y es el mismo espíritu en primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Quiero que vamos allí, porque esta es base bíblica para nosotros, para lo que vamos a leer. Vamos a ir rápido. Primera Timoteo, en el capítulo 4. Gloria a Dios, porque hoy es una mañana en la cual vamos a estar aprendiendo mucho de nuestro Señor. Primera Timoteo, capítulo 4. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Entonces esto está escrito bíblicamente. En estos tiempos dice el mismo Espíritu Santo de Dios que algunos se apartarán de la fe verdadera. Y se apartarán de la fe verdadera porque hay un principio, y es que cuando tú no conoces a Jesús desde esa forma o desde esa posición de un Salvador personal, será un Cristo histórico, será el Cristo de la historia, será el Cristo de la leyenda para tu vida, será el Cristo de la narrativa bíblica, será el Cristo desde el conocimiento de su vida, será el Cristo superficial y efímero. Pero hoy yo te vengo a decir por el Espíritu Santo de Dios que tú y yo debemos de hacer de Jesús nuestro Salvador personal y no quedarnos simplemente con la bonita historia, con las bonitas películas que a veces vemos acerca de ese Jesús. Gloria a Dios, porque hoy sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. De hecho, ya lo está haciendo para que tú y yo podamos todos los días, si no lo tienes en tu corazón, a ese Jesús como un Cristo Salvador, hoy lo hagas un Cristo realmente salvador, sanador, de provisión, de poder y de gloria para ti, para tu vida. La pregunta es, ¿por qué realmente surgen
los apóstatas, te estaba diciendo que hay un principio, y es que cuando tú no conoces realmente a ese Jesús, tú simplemente lo ves como un personaje de la historia. Y aquí en esta lectura que acabamos de decir, de leer, perdón, vamos a estar mirando esa posición. La pregunta es, ¿por qué surgen los apóstatas? Y quiero terminar esta introducción llevándote a un texto clave, Romanos capítulo 1 y versículo 21 a 23. Quiero moverme rápidamente porque hay varios textos que necesito leer. Romanos capítulo 1 y versículo 21 y 23. Gloria sea al nombre poderoso de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, 21 y 23. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios. Esto es importante que lo tengamos muy claro. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Esto es una palabra muy clara, muy precisa y muy concisa para entender el principio de lo que es la apostasía o las personas que empiezan a practicarla. La Biblia nos dice que ellos conocieron a Dios. Yo te voy a decir algo, y es algo triste que toca mi alma, que toca mi ser, que me entristece. Hay más excreyentes, hay más Cristo cristianos en la iglesia, perdón, fuera de la iglesia que en la iglesia. Te lo voy a volver a repetir para que te quede claro. Hay más Cristo cristianos o creyentes fuera de las iglesias que en las mismas iglesias. Son más los que se han apartado de la fe, son más los que han abandonado la fe, son más los que han rechazado la gracia y el favor de Dios que los que estamos en la iglesia. ¿Y esto por qué? Porque un día ellos, habiendo conocido supuestamente a Jesús, dice la Biblia que no lo quisieron adorar como a Dios ni darle gracias. Escúchame bien lo que te voy a decir. Conocer a Jesús no es conocer al Cristo histórico. La gente sabe la historia de Jesús de formas diferentes, de maneras diferentes, matices, de colores diferentes, como quieras. La gente conoce la historia de Jesús, pero absolutamente nunca lo han hecho un Salvador personal para sus vidas. Y allí es donde realmente caduca esta situación. Yo no puedo quedarme con la historia. Oye, a ti que me estás escuchando, que quizás no estás dentro de esta familia cristiana, tú no puedes quedarte con la historia de Jesús, tú no puedes quedarte simplemente con el conocimiento de Jesús. Hazlo tu Salvador, hazlo tu Cristo Salvador, hazlo ese Jesús que murió en una cruz por ti para perdonar tus pecados y librarte de la muerte y de la condenación eterna. Hazlo un Salvador personal para tu vida. No te quedes con el Cristo de la historia, porque un día puedes pasar de simplemente creer a dejar de creer, a hacer lo que muchos que conociéndolo hicieron, según dice Romanos, que comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y hoy hay una cantidad de personas que, habiendo conocido a Dios, habiendo caminado con Dios, tienen una cantidad de ideas tan vanas, una cantidad de ideas tan malas, tan horrendas, tan perversas sobre Dios. Y escúchame bien, yo lo he dicho, lo digo y lo diré, Dios es bueno. Dios es bueno. Su amor, su misericordia, su compasión permanecen para siempre. Yo no sé cómo hay personas que pueden decir, yo estoy mejor ahora que he dejado a Jesús que cuando lo seguía. Eso es una necedad. Que Dios reprenda al diablo y toda palabra que salga de la boca de las personas que dicen esto. Porque yo te digo, en el nombre de Jesús, no hay vida para el hombre si Cristo no es el Señor y el centro de la vida de la persona. No podemos
quedarnos con el Cristo histórico. Tenemos que hacerlo un Salvador personal. Y ahora sí voy a ir a la lectura porque me parece interesante mirar algunas cositas importantes de esta narrativa. Y quiero decirte que de cómo tú te relacionas con Dios determinará tu conocimiento de un Cristo histórico o de un Salvador personal. De cómo tú te relacionas con Dios, dice que determinará tu conocimiento de un Cristo histórico o de un Salvador personal. Vamos a la lectura. Dice la palabra de Dios que Jesús, estando en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, escúcheme, ¿quién dice la gente? ¿Quién dice la gente del común? ¿Quién dice la gente que escucha mi nombre? ¿Quién dice la gente que ve los milagros? ¿Quién dice la gente que me ve caminar en esta tierra? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Le preguntó Jesús a sus discípulos. Bueno, contestaron ellos. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Ese Cristo de la historia estaba referenciado en estas personas, en estas gentes. Ellos tenían a Jesús como el Cristo de la historia, como la narrativa de la leyenda de la noticia futura que iba a venir, el profeta, pero no lo habían visto como el Cristo Salvador, el Mesías Salvador. Dice, entonces preguntó, y aquí lo hace de una manera más personal, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él se refirió a la gente del común como aquellos que simplemente estaban en esa expectativa o eran expectativos o expectantes ante lo que realmente veían en Jesús. Pero ahora les pregunta a los discípulos, quienes estaban cerca de él, quienes lo acompañaban a él, quienes caminaban con él, quienes estaban con él. Le pregunta a Jesús a ellos, ¿y ustedes dicen, quién dicen que soy yo? Me impresiona algo, y es que hubo una sola respuesta de en medio de los discípulos y surgió de un Pedro. Y dice la Biblia, y quiero leerlo literalmente, dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tú y yo, como conocedores y seguidores de Cristo, no somos de los que Jesús pregunta a la gente o determina para nosotros la pregunta como si fuéramos la gente, las personas de afuera. Él nos está preguntando como sus discípulos, como sus seguidores. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús para nosotros? Y oh sorpresa, que para esta respuesta solamente se levanta un Simón Pedro y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres ese Redentor, tú eres ese Hijo de Dios. La pregunta que yo te hago es, ¿y la respuesta de los otros? Estaba con sus discípulos. Aquí la narrativa dice que le preguntó a sus discípulos. No sabemos cuántos habían, pero podemos deducir que estaban todos. Y solo a Pedro se le revela esta verdad absoluta. Y no habla de absolutamente nadie más que haya dado otra respuesta. Pero es importante porque a Pedro se le da esta revelación. Recordemos que Jesús, cuando hace a Pedro su discípulo, le cambia el nombre de Simón a Cefas, que quiere decir Pedro, y Pedro quiere decir piedra o roca. O sea que ya había un propósito desde el llamado que Jesús le hizo a Simón a ser no el personaje común y ordinario. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios se fija en ti, Él te hace de lo ordinario algo extraordinario. Bendice su nombre.
Cuando Dios se fija en ti para que lo conozcas no como el Cristo histórico, no como el Cristo de la historia o la leyenda, Él te pasa de ser una persona común y corriente a alguien con excelencia. De alguien ordinario pasas a ser alguien extraordinario. Y es por eso que Pedro en este pasaje tiene esa revelación, y aún Jesús mismo se lo dice. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Yo quiero detenerme un momentico en esto, porque me parece interesante cómo es que Dios mismo le da esta revelación a Pedro. Quizás para Pedro y para los discípulos hasta ese momento ellos habían escuchado de Jesús, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Pero una cosa es escucharlo y otra cosa es realmente entenderlo, conocerlo, aplicarlo y vivirlo. Una cosa es que tú escuches hablar de Jesús y otra cosa es que tú lo vivas en tu corazón. Una cosa es que tú conozcas la historia de Jesús y otra que hagas la historia de Jesús viva en tu vida. Y es por eso que Pedro ahí, en esa revelación, permite entender que es una relación. Y esto vamos a estarlo hablando mucho, lo hemos venido hablando. Porque en este tiempo es necesario que haya una revelación por el Espíritu Santo a tu vida, a tu corazón, a tu mente, para que entiendas que no es por el conocimiento que tengas de Jesús, no es por la dogmática espiritual que tú tengas, no es por la iglesia a la cual asistas, no es por los principios que tú practiques, es porque tú tienes una relación con Dios y sabes no solamente que Jesús es el de la historia, sino que es el Salvador y que tú y yo lo tenemos que hacer nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando nosotros podemos ver a un Pedro acá y mirar con detalle la respuesta de Pedro, Pedro responde de acuerdo a una revelación divina. Y créeme que hasta ese momento quizás para Pedro también Jesús era el Cristo de la profecía. Jesús era el Cristo de la narrativa de la ley. Y ahí Él tiene una revelación divina y comienza realmente a vivir una determinada relación con Cristo Jesús, aunque luego le haya fallado. Y es importante entenderlo como el principio de un propósito en la vida de Pedro, esta revelación. Ahora yo te pregunto, ¿qué dices tú? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Tómate unos segundos en esta mañana y pregúntate, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es ese Cristo de la historia? ¿Es ese Cristo de la narrativa? ¿Es ese Jesús de las películas? ¿Es ese Jesús del que todo el mundo habla, dice, pero pocos obedecen? ¿O realmente Jesús lo has hecho tu Salvador, tu Sanador, tu Rey, tu Señor? Pregúntatelo por unos segundos, porque esto determina en tu corazón en este tiempo que realmente cómo vamos nosotros a tomar a ese Jesús. Determinará en este tiempo tu respuesta. ¿Quién es Jesús para ti? El que lo sigas haciendo un Cristo de la historia o un Salvador personal. ¿Sabes? Te digo una cosa. Hoy por hoy estamos viviendo una carencia de esta revelación. La gente, créeme, poco recibe este tipo de revelaciones. Y por más que yo te predique, por más que yo te dé mensajes de Jesús, así se levante el mismo apóstol Pablo, Juan, Mateo, Lucas, todos los discípulos, si tú no tienes un corazón correcto para recibir esa revelación de Dios a tu vida, nunca podrás conocer a ese Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Porque la gente no quiere compromiso. Y esta revelación para Pedro le generó un compromiso.
porque iba a ser pionero en lo que era el extendimiento del Evangelio. Esto, cuando tú y yo lo recibimos de Dios, cuando recibimos esa revelación de entender que solo Jesús, que solo Él es nuestro Salvador, directamente nos va a llevar a un momento de responsabilidad con Dios. Podemos decir entonces que hoy por hoy estamos viviendo una carencia de esta revelación, y no es porque Dios no se quiera revelar al hombre como se reveló a Pedro, sino porque el hombre se conformó con el Cristo de la historia y no quiere hacerlo su salvador personal, porque esto va a demandar del hombre compromiso, obediencia y santidad. Y quiero concluir en Romanos capítulo 10 y versículo 12 con esta palabra, rápidamente para que oremos. Romanos capítulo 10 y versículo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Capítulo 10, Romanos, ¿sí? Y versículo 12. Bueno, parece que se me embolató el texto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, versículo 12 de Romanos capítulo 10. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Escúchame bien porque te digo esto, para que cerremos. Dios hace un llamado y se revela tanto al judío como al gentil, a fin de que nosotros tengamos el conocimiento de un Cristo Salvador, de un Cristo Redentor, y que por su sangre tú y yo recibamos el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Hoy haz de Jesús ese Cristo Salvador para tu vida. Yo creo que son momentos, son tiempos decisivos en la vida de las personas que han vivido simplemente con la idea de que solamente con cumplir algunos dogmas espirituales alcanzarán salvación. Hoy es necesario que revisemos, porque no basta con conocer a Jesús como la historia. Necesitamos conocer a Jesús como ese Salvador en nuestra relación con Él. Y si tú quieres hacerlo, es muy fácil. Es simplemente hacer una oración y decirle: Señor, yo conozco de tu historia, pero yo quiero vivir tu historia hoy en mi vida. Que a partir de hoy tu historia en mi vida se refleje para que el mundo, para que mi familia vea y conozca tu obra maravillosa y poderosa en mí. Si quieres hacerlo, te invito para que cierres tus ojitos, inclines tu cabecita y oremos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a terminar con una canción muy bella y oramos al Señor. Vamos allí con tus ojitos cerrados, tu cabecita inclinada. Escuchemos. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero,
quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, tu presencia. Agradecemos tu palabra, el bendito Espíritu Santo. Padre mío, en esta mañana simplemente, oh Dios, nos rendimos delante de ti. No como simplemente un Cristo de la historia, Dios, sino como nuestro Rey Salvador, nuestro Redentor. Ese Jesús que vino a traernos vida y vida en abundancia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, toca y revela a cada vida, a cada corazón que no te conoce, la realidad, Señor, de que sin ti, Señor amado, como Rey, Señor de nuestras vidas, absolutamente nada somos y nada podemos hacer. Y es por eso que en esta mañana, por el Espíritu Santo te digo, si tú quieres hoy que la historia de tu vida cambie en el concepto de tener a un Jesús simplemente de la historia, que hagas esta oración conmigo y le permitas al Espíritu Santo a partir de este momento que sea el Cristo Salvador el que gobierne tu vida, tu mente y tu corazón. Ora conmigo esta oración y terminamos al Señor. Padre mío, gracias te doy por esta oportunidad. Te agradezco por esta palabra que abre mis ojos, no solamente físicos, sino espirituales, porque me da el conocimiento de entender de que tú eres el Jesús que vino a salvarme, a rescatarme, a perdonarme, a sanarme, a darme vida. Y porque tú vives, yo vivo, Dios. Perdona mis pecados. Yo te acepto, te recibo en mi corazón como ese Jesús Salvador, y a partir de hoy permíteme caminar y vivir, no simplemente, Dios mío, con el conocimiento de Jesús como el eje y el centro de una historia, sino como el Señor y el dueño de mi vida. Si tú has hecho esta oración, ten por seguro que Jesús ha entrado a tu corazón y el Espíritu Santo te va a iluminar y te va a llevar al conocimiento de su verdad todos los días más. Glorifícalo, hónralo, exáltalo